El mundo amaneció diferente este domingo. No es una exageración, no es un titular sensacionalista. Es simplemente la realidad de lo que ocurrió en las últimas horas. Uno de los regímenes más herméticos, más temidos y más influyentes del Oriente Medio acaba de perder a su figura central, al hombre que lo sostuvo durante más de 30 años, al personaje que definió la política regional desde Teherán hasta el Mediterráneo. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, está muerto. Bienvenidos. Hoy no vamos a especular. Vamos a analizar con calma y con rigor lo que este evento significa para Irán, para la región y para el orden geopolítico global. Porque cuando cae una figura de este calibre, las consecuencias no se limitan a un solo país. Se sienten en cada rincón del tablero internacional. Empecemos por entender exactamente qué ocurrió. En la tarde del sábado 28 de febrero, las autoridades estadounidenses confirmaron oficialmente la muerte de Jamenei. La noticia llegó en el contexto de una operación militar de proporciones históricas que impactó aproximadamente 500 objetivos estratégicos en territorio iraní. Entre esos objetivos se encontraban sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de misiles balísticos, centros de comando de las fuerzas de élite del país y, de manera crítica, la propia cúpula del régimen. Junto al líder supremo, fueron confirmadas las muertes del comandante de las fuerzas terrestres de élite, del ministro de defensa iraní y de al menos 4 altos mandos del aparato de inteligencia. No se trató de un golpe quirúrgico a una sola figura. Fue el desmantelamiento simultáneo de la columna vertebral del poder en Irán. Para comprender el verdadero peso de lo que acaba de ocurrir, necesitamos entender qué representa el cargo del líder supremo dentro del sistema político iraní. Desde la revolución de 1979, este puesto no es simplemente el de un jefe de Estado. Es mucho más que eso. El líder supremo encarna una autoridad religiosa, militar y constitucional que se ubica por encima de cualquier otra institución del país, por encima del presidente, por encima del parlamento, por encima de las propias Fuerzas Armadas. Él designa al jefe del Poder Judicial, controla directamente las fuerzas de élite y ejerce derecho de veto sobre cualquier decisión relevante de Estado. Es, en el sentido más estricto de la palabra, el eje sobre el que gira todo el sistema. Y ese eje acaba de desaparecer. Esto nos lleva a la pregunta que todos están haciéndose en este momento. ¿Qué viene ahora? La Constitución iraní establece que, ante la vacancia del cargo de líder supremo, es la Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 clérigos, la responsable de designar a su sucesor. Sin embargo, esa asamblea fue moldeada durante décadas por el propio Jamenei, con miembros cuidadosamente seleccionados para garantizar la continuidad del sistema. Existen incluso reportes que indican que el fallecido líder habría dejado planes de sucesión detallados, apuntando a figuras de confianza dentro del aparato clerical. Su propio hijo, Mojtaba Jamenei, es mencionado por analistas como un posible candidato al cargo. Pero la cuestión va mucho más allá de un simple reemplazo de nombres. El régimen no perdió solo a su líder, perdió al ministro de Defensa, al comandante de sus fuerzas de élite y a sus principales jefes de inteligencia, todo al mismo tiempo. Esto no es una decapitación política, es una disrupción institucional profunda, cuyas consecuencias son difíciles de dimensionar en tiempo real. A partir de aquí, los analistas trazan al menos 3 escenarios posibles para Irán. El primero es el de continuidad del régimen. Las fuerzas de élite iraníes, aunque golpeadas en su cúpula,
conservan una estructura profunda con miles de oficiales intermedios y capacidad operativa real. Si logran reagruparse con rapidez, el régimen podría sobrevivir bajo una nueva figura, clérigo leal o familiar del líder fallecido, presentándose ante el mundo como una versión debilitada, pero funcional de sí mismo. En este escenario, la influencia regional de Irán se reduciría significativamente, pero la maquinaria del Estado permanecería intacta. El segundo escenario es el de fragmentación interna. Sin una autoridad central que unifique las distintas facciones, el régimen podría fracturarse desde adentro. Irán tiene una historia larga de tensiones entre clérigos conservadores, pragmáticos, las fuerzas de élite y el ejército regular. Tensiones que fueron contenidas durante décadas precisamente por la figura del líder supremo. Sin esa figura, esas rivalidades podrían escalar de forma impredecible, generando un vacío de poder que ninguna facción lograría llenar por sí sola. El tercer escenario, y quizás el más incierto, es el de un levantamiento popular. En las últimas horas, múltiples grabaciones muestran a ciudadanos iraníes celebrando en las calles ante las noticias de la muerte del líder. No es la primera vez que el pueblo iraní expresa su hartazgo con el régimen, pero sí podría ser la primera vez que lo hace en un contexto de colapso institucional real. Sin embargo, los analistas son cautelosos. Derribar un régimen mediante poder aéreo tiene límites evidentes. Para que una transición genuina sea posible, sería necesario un levantamiento interno coordinado, con respaldo de sectores del propio aparato militar, dispuestos a cambiar de bando y facilitar una apertura política. Sin ese componente, los escenarios 1 o 2 siguen siendo los más probables en el corto plazo. Lo que es innegable, independientemente de cómo se desarrollen los próximos días, es que el Oriente Medio del 1 de marzo de 2026 es un lugar fundamentalmente distinto al de hace 48 horas. La muerte de Jamenei cierra un capítulo que comenzó con la Revolución iraní de 1979. Casi 5 décadas de un sistema político construido en torno a una sola figura de poder absoluto. Lo que viene después es todavía una incógnita, pero es una incógnita que definirá la geopolítica regional por años, posiblemente por décadas. Las preguntas que quedan abiertas son muchas. ¿Logrará el régimen mantener su cohesión interna sin su figura central? ¿Surgirá un liderazgo alternativo capaz de estabilizar el sistema? ¿El levantamiento popular tomará una forma organizada y sostenida? ¿Habrá actores dentro del propio aparato militar iraní dispuestos a abrir un proceso de transición negociada? No tenemos las respuestas hoy, pero vamos a seguir este proceso de cerca, con el análisis riguroso y sin sensacionalismo que este tipo de evento exige. Si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa las notificaciones. Esto es apenas el comienzo de una historia que apenas está comenzando a escribirse. Hasta el próximo análisis.